Lo recibimos ahora en modo Fontevecchia a Osvaldo Giordano, es presidente del IERAL, brevemente estuvo a cargo del ANSES y durante mucho tiempo, por supuesto, a cargo de las finanzas de la provincia de Córdoba. Y claro, el tema, por supuesto, sigue siendo el tema previsional y la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, que el Legislativo que aprueba la movilidad jubilatoria y el presidente Milei que decide el veto. Pero lo saludamos a Osvaldo Giordano, aquí Elizabeth Peje, Alejandro Gómez, el equipo de modo Fontevecchia lo saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y por supuesto estábamos muy interesados en ver su visión de lo que viene ocurriendo con esto, ¿no? El Congreso que aprueba una ley, presidente que la veta en forma total. ¿Fue acertado lo del presidente? Mira, yo creo que es lamentable lo que está pasando. Lo planteamos en un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea. El proyecto tenía puntos débiles, se podía haber hecho mejor, pero bueno, sancionado el proyecto, lo mejor que podía hacer el Ejecutivo es aprobarlo, probablemente con algún veto parcial para corregir algunas de las deficiencias, pero en general era una oportunidad para resolver un problema que lo vamos a seguir teniendo si se veta, que es que la movilidad está regulada por un DNU, y eso es una debilidad enorme desde el punto de vista jurídico, y una gran oportunidad para que se reactive la industria del juicio previsional. De manera que me parece malo lo que está pasando, porque es una oportunidad para resolver uno de los muchos problemas que tiene el sistema previsional, con lo cual, bueno, nos aleja de las soluciones de fondo, que es lo que necesita la Argentina. Sí, lo que explican, claro, en el gobierno es desde el punto de vista fiscal. Decía Milei que esto era un descalabro fiscal para la Argentina. ¿Esto es así? Ustedes estudiaron, por supuesto, el tema. ¿Significaba un descalabro desde lo fiscal para las arcas de la nación? Mira, si se instrumentaba bien, no. Porque el principal problema, o principal impacto fiscal es este aumento del 7,2% para corregir el mal empalme entre la vieja fórmula y la nueva fórmula. Sí. Esto de que en enero se dio un aumento del 12% cuando la inflación fue más del 20%. Y corregir eso tiene un costo de un 7,2%, que según como lo mostramos nosotros en el informe, lo explicamos bien en el informe, tiene herramientas del gobierno para compensarlo. Lo explico muy rápidamente. El gobierno hoy está pagando un bono de manera discrecional, sí. Son 70.000 pesos que equivalen a 14% del gasto. Con lo cual, si ese bono lo administra mejor, lo focaliza mejor, no se lo paga a todos, sino a los jubilados que no tengan otro ingreso y que realmente estén en estado de vulnerabilidad, podría compensar ese aumento del 7%, de manera que no tendría impacto sobre las cuentas públicas y se quedaría con una solidez jurídica que hoy no tiene, que está sancionado por ley y no por DNU. De manera que creo que hay herramientas para instrumentar la ley sin comprometer las cuentas públicas, sino todo lo contrario, fortaleciendo las cuentas públicas, porque como decía al principio, el esquema de DNU es muy vulnerable desde el punto de vista jurídico y por lo tanto muy vulnerable desde el punto de vista de los gastos que va a generar futuro. Osvaldo, usted, Elizabeth, lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Mencionaba hace unos minutos que había algunas cuestiones de la ley con las cuales no estaba tan de acuerdo. ¿Cuáles son esas cuestiones? Y quería preguntarle puntualmente por el tema cajas provinciales, porque escuchaba en los últimos días unas declaraciones del gobernador de Córdoba en las que advertía no de un recorte, sino que habían recibido 0 pesos de parte del gobierno nacional para el financiamiento de estas cajas. Efectivamente, ese es un problema serio, se está acumulando ahí una deuda. Nuevamente, eso no aparece en las cuentas que mensualmente muestra el Ministerio de Finanzas, pero hay una deuda que no está pagando la ANSES y que en algún momento la va a tener que pagar. Ahora, la verdad es que el proyecto no aportaba nada, porque lo único que decía un enunciado genérico diciendo que la ANSES pague, pero no le preveía un financiamiento, con lo cual en la práctica no resolvía el problema. En ese punto es uno de los puntos débiles de la ley, que en su momento en la discusión en diputados había una alternativa de financiamiento que era compensar esa deuda con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, usar los activos del Fondo de Garantía para pagar este pasivo que tiene el ANSES, pero eso no salió.
terminó saliendo un artículo que no tiene implicancia. Ese es uno de los puntos débiles del proyecto, que se pese o no, da lo mismo, es decir, no hay fuente de financiamiento y por lo tanto en la práctica va a seguir teniendo este problema ahora, y todos los gobernadores, ¿no? que dependen de esas cajas. Que tienen, sí, que se está acumulando ahí un pasivo, le está generando un enorme problema a las cuentas de las provincias y una enorme discriminación, porque ANSES cubre el déficit de las cajas transferidas, pero no cubre el déficit las que no lo hicieron, generando un trato muy arbitrario entre unas provincias y otras. Sí, yo estaba mirando también, pues ayer se conocieron los datos formales, oficiales de la recaudación, y a esto se suma un nivel de caída de la coparticipación importante, ¿no? Por supuesto, a las provincias, como le pasa también a la nación, esta caída en la recaudación le genera un enorme desafío. Pero bueno, en algunas provincias, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, varias de las provincias que tienen caja, que agrega este problema de la arbitraria decisión de ANSES de no cubrir los déficits, con lo cual se potencian los problemas, y de una manera muy injusta, porque hay provincias que el déficit se lo cubre ANSES y otras no. Osvaldo, por otro lado, le quería preguntar, bueno, ayer se celebró el Día de la Industria, estuvo el presidente en el acto de la Unión Industrial, hubo críticas del presidente al sector, pero bueno, en el sector están planteando, renovando, digamos, su preocupación por la caída de la actividad y que el repunte por ahí no es todo lo que esperaban, y sobre todo encienden una luz de alarma respecto del impacto que puede tener esta rebaja del impuesto país. No sé si ustedes lo evaluaron, lo están analizando, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, efectivamente, el impuesto país es un mal impuesto, partamos de eso, sí, y que es necesario, importante, imprescindible eliminarlo. Ahora, en las actuales circunstancias, va a tener un impacto positivo en algunos sectores, que son, por ejemplo, los que importan insumos, que van a tener un alivio porque va a ser más barato importar, pero va a generar un problema adicional al que ya tienen a quienes compiten con importación, es decir, que producen un bien que puede ser sustituido por una importación que ahora va a ser más barata por la baja del impuesto país. Entonces, lo que en general está bien, digamos, eliminar ese impuesto, en este momento tiene esa implicancia que para algunos es bueno, para otros malos, y bueno, y reaviva el tema del tipo de cambio, que es que se le está haciendo cada vez más difícil a algunos sectores competir con productos importados, a lo cual el gobierno correctamente dice, bueno, la devaluación no es solución, porque lo que la devaluación genera es más inflación, digamos, no, puede ser un paliativo de corto plazo, pero una solución de fondo. Pero bueno, del otro lado dice, bueno, pero hay un montón de factores que administra el Estado, como malos impuestos, falta de infraestructura, malas regulaciones, problemas con la legislación laboral, que deberían ser resueltos para así sí tener una competencia más transparente con productos importados, y que todavía son tareas pendientes. Alejandro. Muy bien, ahí estamos, el diálogo con Osvaldo Giordano, el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. Le agradecemos muchos estos minutos aquí en Modo Fontevecchia, y por supuesto lo vamos a seguir consultando a lo largo de estos meses. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Osvaldo Giordano.